Si alguna vez que hayas perdido un cliente simplemente porque otro abogado era más barato, te quiero decir que esa no es la realidad. Realmente no es un problema de precio, no es un problema absolutamente de posicionamiento de, oye, soy más caro, más barato, etcétera, etcétera, sino de cómo el cliente te percibe y percibe una diferencia notoria entre el servicio barato de un abogado mediocre y tu servicio más premium. Y eso, obviamente, no es un problema de honorarios, sino de diferenciación y posicionamiento del abogado. Pero bueno, también para que me conozcas un poquito, soy Miguel, ¿vale? Dueño y founder de Outways Digital, ¿vale? Una agencia de consultoría que trabaja solo en el ámbito del derecho, ¿vale? Con profesionales del derecho, ayudando a conseguir más clientes, conseguir ser referencia y crear una marca en condiciones con la que poder captar leads, clientes cada mes, ¿vale? Y obviamente, durante estos 4 años de experiencia, con más de 20 despachos escalados, hemos visto esto millones de veces. Y es que básicamente es un consenso global, ¿vale? Que le pasa a todos los abogados. Y es que obviamente hay una masa de abogados mediocres o, bueno, no voy a decir tampoco, no quiero faltar, ¿no? Por así decirlo al respeto, pero bueno, de un servicio no tan bueno y una masa de abogados con un servicio más premium al que obviamente van a pagar más. Y obviamente como digo, no es un tema de honorarios, de tal, de cual, es de posicionamiento del abogado. Simplemente si tú consideras, si piensas y ves por qué motivo a este abogado le pagan tanto y a este otro tan poco, ¿vale? Realmente solo tienes que ver la web de la persona. Un abogado que es generalista, que no se especializa en nada, que no tiene un posicionamiento como un experto en un área, realmente nunca, nunca, nunca va a poder considerado como tal. Y es por eso obviamente que hay 4 pilares que hoy, obviamente, o 4 ejes que hoy quiero tratar, ¿ok? Y que sé que te van a importar y te van a servir para posicionar tu servicio y tu despacho como referentes, como especialistas y sobre todo como aquel abogado que está listo y preparado para dar servicio de mejor calidad a los clientes. Y obviamente te quiero advertir y te quiero contar, ¿vale? Esto pasa en absolutamente todos los sectores, incluido el mío, ¿vale? Y es que básicamente cuando no hay un argumento de peso por el cual el cliente te pueda pagar, por el cual tú te diferencies de la competencia, siendo la competencia una opción mucho más barata, vas a caer en una de las peores situaciones que vas a poder encontrar, que es al final tener que estar compitiendo con precio con este tipo de abogados. Y esto no beneficia a ninguno de los dos, simplemente porque te van a llegar casos peores, de peor calidad, que cobren menos y que al final, oye, si uno baja 50 euros, otro va a bajar 50 y uno, otro va a bajar 52, etcétera, etcétera, hasta no poder competir ninguna de ninguna de las. Entonces, ¿cuál es la solución? Obviamente no es bajar honorarios, sino competir y construir una diferenciación, un posicionamiento que te permita, bueno, ser la referencia y ser el abogado que está listo y que, oye, está especializado en ese tipo de ámbito. Pero bueno, para que veamos los 4 ejes, vamos a ir al iPad y te lo explico. Y obviamente, bueno, los 4 ejes que vamos a tratar en este vídeo, ¿vale? Van a ser absolutamente importantes de implementar y van a ser los siguientes, ¿vale? El primero de los ejes, ¿vale? Es la especialización profunda. ¿Qué queremos decir esto? Básicamente, a más especializado en un servicio, no ser generalista, ¿vale? Es decir, no hay que ser pues lo típico de, no, yo soy abogado de familia, tal cual. Sí, obviamente vais a ser abogado de familia, especialista en reclamación, etcétera, etcétera, pero dentro de, obviamente, una especialización, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Vale? Si tú te dedicas, porque eres muy bueno en ley de segunda oportunidad, para adelante, soy especialista en ley de segunda oportunidad, ayudo a este tipo de cliente a conseguir esto, ¿vale? Si eres, oye, que se te dan muy bien los divorcios, pues para adelante, divorcio, tal. Si es, oye, reclamación de tarjeta, ¿sabes? Pues básicamente muy, muy, muy importante que lo tengamos claro, porque es que al final especializarte va a hacer de filtro. ¿Por qué motivo? Porque una especialización después la podemos combinar con anuncios, con redes y con absolutamente cualquier tipo de estrategia que queramos seguir y que realmente nos va a reportar beneficio. El segundo de los ejes, ¿vale? Que quiero tratar, obviamente, aquí, ¿vale? Va muy, muy, muy ligado a lo que viene a ser la experiencia del cliente.
básicamente lo vamos a titular el proceso, ¿vale? Y es, ¿qué es, qué es lo que el cliente tiene que hacer? ¿Cuánto tardas en contestarle, en llevarle el proceso, etcétera, etcétera? Básicamente lo que queremos es un proceso con dos puntos muy sencillos, ¿vale? Primero un proceso ligero, ¿vale? Que no sea muy pesado para el cliente de ahora documentación para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué motivo? Porque básicamente, o sea, es lo que suele pasar, siempre hay mucho lío con documentación, con ahora necesito esto y lo otro, etcétera, etcétera, que obviamente lo vais a necesitar, pero esto se puede aligerar todo pidiendo todo oye, en un formulario, pidiendo esto, esto y esto, ¿no? Hay procesos que se pueden aligerar un montón, ¿vale? Y sobre todo que no sea comunicativamente complejo, ¿vale? Es decir, que no sea algo que, oye, mira, mm, realmente tengo que hablar con el cliente y ahora le tengo que enviar un burofax, un email, cosas así. No, o sea, lo que más las personas hoy en día, pues, les gusta, ¿sabes? Les interesa, etcétera, etcétera, es que los procesos no sean complejos. Que realmente, oye, pues si usas WhatsApp, por ejemplo, mejor. Si lo llamas, mejor, ¿sabes? Cualquier tipo de medio de contacto, incluso un chat de Instagram, si usáis mucho Instagram, que pueda realmente hacer que toda comunicación no sea ahora mirar 18 aplicaciones distintas, tal cual, no. Procesos de comunicación simples, sin complejidad, etcétera, etcétera, que no creen, porque al final todo esto, obviamente, del proceso, lo que nosotros tratamos de hacer es eliminar, ¿vale? Y esto obviamente lo voy a poner hasta en rojo, ¿ok? Que es básicamente eliminar web la fricción, que es muy, muy, muy importante. Cuando los procesos son con mucha fricción, son un coñazo, etcétera, etcétera, a las personas no les apetece continuarlo, no les apetece seguir, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy, muy importante este segundo ángulo, el segundo eje, que tengamos esto claro. Tercero de los ejes que más diferenciación crea, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es básicamente la social proof, ¿no? O prueba social. Entonces, muy, muy, muy importante. ¿Por qué motivo? Porque va a generar más confianza, va a establecer más paradigmas y va a crear una creencia, a establecer una creencia que es muy, muy importante y es que tú realmente eres la persona que puede conseguir resultados, ¿vale? Resultados. Entonces, es muy importante que, oye, estoy seguro de que tienes 1000 sentencias guardadas, 1000 casos de éxito guardados, grabados, etcétera, etcétera. Si tú estás en redes, tú estás en anuncios, tú estás en cualquier tipo de plataforma, o tú puedes enseñar al cliente, oye, mira, a esta persona que hemos conseguido este resultado, estaba en tu misma situación, vas a tener el camino 50, 60, 70% hecho. ¿Por qué motivo? Porque las personas solo quieren un resultado. A mí no me importa que tú reclames en un sitio o en otro, siempre y cuando yo quede libre del problema que tengo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es muy simple, muy, muy, muy importante, pero es un área fundamental, ¿vale? El cuarto de los ejes, ¿vale? Que es muy, muy importante y es algo que también las personas nunca tratan, ¿vale? Es la personalidad y el tono. ¿Por qué motivo? Es muy, muy importante que tengamos claro que nosotros tenemos una personalidad propia, ¿vale? Si nuestra personalidad aburre, si nuestra personalidad es similar a cualquier otro despacho, ¿qué diferenciación, qué clase de diferenciación? Y esto obviamente no se trata de ser el más gracioso del patio, ni de hacer chistes a los clientes, ni absolutamente nada. No, pero al final es cómo yo quiero tratar al cliente, cómo yo quiero que el cliente me perciba, cómo el cliente realmente me tiene que ver, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante que añadamos personalidad y tono a nuestra comunicación, ¿vale? Que si tú eres una persona que te considera gracioso, oye, pues eso va a ir para arriba. Mientras tú no seas un sieso, mientras tú no seas irrespetuoso, etcétera, etcétera, que son cosas que son negativas, ¿vale? Realmente, oye, lo que no podemos y debemos evitar es quedarnos en el medio. Hay que ser personales, hay que tener pues
algún tipo de comunicación diferente con el cliente, porque es lo que más va a marcar la diferencia, porque es lo que realmente te va a hacer ser diferente a otro competidor que puede tener el mismo precio, que puede tener social proof, que puede tener otro tipo de cosas. Las personas nos gusta relacionarnos con otras personas y la personalidad obviamente es uno de los factores más importantes dentro de las relaciones humanas, porque simplemente nos va a permitir, oye, ser de una manera, de otra, etcétera, etcétera, y caer en gracia o no caer en gracia, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante que estos cuatro ejes, ¿vale? Que he planteado aquí, tanto, oye, la especialización profunda, como el proceso, como el social proof y como la personalidad y el tono que nosotros utilicemos dentro del despacho, tienen que ir alineados con lo que nosotros queremos, deseamos y buscamos en, bueno, aportar al cliente. Entonces, dicho esto y quedando claro absolutamente, es primordial que a vuestro despacho le deis, pues, cierto carácter, cierta forma de ser y que al final eso va a ser lo que más, más, más llame la atención y lo que más, más, más aporte a un cliente para querer ser o no cliente vuestro, ¿no? Y al final no es tanto en horarios porque las personas no compran por precio. Todo el mundo tiene dinero, aunque pensemos que no, y aunque realmente la creencia limitante muchas veces sea: "Oye, no tengo dinero para esto o lo otro". Todo es cuestión de prioridades y no de dinero. Y la prioridad también se da en que una persona u otra dé el servicio. Entonces, si tú te diferencias, si tú consigues que realmente en tu despacho, oye, pues haya ese factor diferencial que te hace di- distinto al resto, ¿vale? Vas a conseguir mil veces más resultados que de otra cualquier manera, ¿vale? Te quería invitar, obviamente, también, si no tienes muy claro esto, la diferenciación, no sabes armar una propuesta de valor, etcétera, etcétera, simplemente en el enlace, segundo enlace de la descripción, vas a tener mi calendario para que puedas, oye, agenda una llamada conmigo, 30 minutitos, vemos tu propuesta de valor única, lo que podrías o no aportar al cliente, lo que podrías hacer en cada caso y obviamente sin ningún tipo de problema te llevas un plan estratégico totalmente gratuito si acudes, ¿vale? Así que simplemente eso, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, dale like, suscríbete y chao, chao, chao.